Muy buenos días, nuevamente de Tips y Pensamientos Bíblicos, un domingo más transmitiendo con mucho gozo, con mucha alegría, porque es Dios que nos da el don de la vida. Ciertamente estamos por considerar un tema bastante hermoso que llena bastante el alma y el corazón, titulado El Sermón del Monte. Un tema muy amplio, muy bendecido, porque ciertamente son las enseñanzas de Jesús. Ahora, cuando nosotros consideramos el contexto bíblico en el cual se produce esta enseñanza, en el cual se produce esta palabra, esto es más alentador, más prometedor, más de bendición, porque ciertamente son palabras dichas por Jesús en una sociedad judía bajo la ocupación del Imperio Romano, la región de Galilea, donde se desarrolla gran parte de su ministerio. Era una mezcla cultural, era una mezcla conflictiva, habían tensiones sociales. Ciertamente habían muchas expectativas de parte de los judíos para con Jesús. Esperaban un Mesías que los liberara. Esperaban a alguien que viniera y se impusiera como un comandante, un general que guiara a las fuerzas contra el Imperio Romano y restaurara el reino de Israel. Prácticamente cada mujer de en aquel entonces estaba expectante si de su vientre, si de su descendencia vendría el Mesías. Y como les he dicho en otras ocasiones, aquel que era el descendiente verdadero del linaje de David, Jesús, hijo de María y de José, instrumentos de Dios, ciertamente estaba en una situación precaria. Su nacimiento no fue como el de los reyes, fue lleno de humildad. Pero todo esto producto del gran amor de Dios. Lo curioso es que Jesús, en esta porción que vamos a experimentar el día de hoy, está compartiendo uno de los mensajes más poderosos en cuanto a enseñanza ética y que nos guía sobre la manera de vivir, la manera correcta, el punto de vista bíblico, el punto de vista de Dios. Y aquí es donde cada uno de nosotros debemos de ver. Ciertamente en el contexto actual también hay expectativas sociales, hay expectativas religiosas, hay expectativas y hay conceptos del deber ser, del cristiano, del creyente. Pero ciertamente podemos contemplar la palabra de Dios como un espejo que nos va a guiar, que nos va a enseñar, que nos va a mostrar ciertamente nuestro reflejo y verdaderamente cuál es nuestra condición. Jesús está por enseñar, está por compartir enseñanzas éticas, enseñanzas espirituales, enseñanzas de las cuales podemos estar compartiendo en esta serie, pero ciertamente describen la característica del reino de los cielos, describen las características del rey, describen las características de sus súbditos. Y ciertamente una palabra muy conocida cuando Jesús dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos que se acercó es donde el rey reina. El reino de los cielos que se acercó es donde ciertamente el rey tiene a sus seguidores, es aquel que el rey mismo defiende, es aquel que el rey ama. Ahí sus seguidores le aman, ahí sus seguidores le sirven, ahí en el reino de los cielos sus seguidores están dispuestos a estar con su rey para defender el reino. Ciertamente esta enseñanza poderosa que va a transmitir es algo que nos muestra lo que era el ministerio de Jesús, un ministerio lleno de amor, que ve la necesidad del alma, antes de ver la necesidad material, humana, o la necesidad física, ve la necesidad del alma y del corazón, porque ciertamente hay muchos motivadores, hay muchas personas que pueden dar palabras de ánimo, que pueden guiarte intelectualmente, pero solo Jesús es capaz de ver el alma y el corazón de las personas y dar a entender, dar a comprender que ciertamente hay un mejor camino. Las palabras de Jesús, como siempre, son atrayentes, promoviendo el amor de Dios y el amor hacia el prójimo. Vamos a ver un nuevo nivel, es decir, no estamos hablando de la felicidad, del concepto que todos tenemos de la felicidad, ¿verdad? O de tener la dicha de las posesiones materiales. No, vamos a hablar lo que es ser dichoso o bienaventurado. Ambas palabras, dichoso, lo menciona así la NBI, bienaventurado la Reina Valera en 1960, pero ciertamente cualquiera de las dos palabras indica algo superior al concepto de felicidad, como lo explicamos cuando compartimos aquí en Pensamiento Bíblico lo que era el Salmo 1. Ciertamente, este superior en el concepto
de bendición, de felicidad, de gozo, de alegría. Es un conjunto de bendición, implica también la aprobación y la motivación divina a seguir un estilo de vida superior. Cuando tú, mi amado, mi estimado, que nos escuchas siempre, escuches y consideres estas palabras que Jesús expresa, vas a ver a través de ese estudio dominical que ciertamente hay una impresión para el alma, hay una impresión para el corazón, porque son palabras para aquellos que anhelan vivir conforme a la voluntad de Dios. No son palabras para aquellos que desean seguir haciendo lo que quieren, pero son palabras que, aunque prácticamente no estés del todo de acuerdo con ellas, van a impactar tu alma y tu corazón, porque la palabra de Dios no regresará vacía, y son palabras para el diario vivir. Así que déjame decirte en esta hora, luego de esta pequeña introducción, que el primer punto que quiero compartir contigo es: Jesús desea enseñarte. El Señor conoce la situación individual, personal de cada uno de nosotros. El Señor sabe que posiblemente hayan en este momento situaciones, estemos enfrentando conflictos, estemos atravesando problemas incluso bastante fuertes. La sociedad en aquel tiempo estaba en un contexto bien difícil porque, si bien es cierto, por un lado no tenían la libertad que ellos quisieran, estaban siendo prácticamente asediados, gobernados por los romanos, por la ocupación romana. Socialmente había un decaimiento en el estado de ánimo porque estaban siendo gobernados por otra nación. Ellos quisieran tener su independencia, su libertad. Ciertamente, el Señor conoce la condición de la sociedad hoy en día. El Señor conoce la situación de tu país. El Señor conoce la situación de tu ciudad, de tu pueblo. El Señor conoce la situación en tu familia. El Señor conoce tu situación individual, lo que te preocupa, lo que te agobia, tus pensamientos. Ciertamente el Señor los conoce. Ciertamente en ese conocimiento que Dios tiene de tu situación, es que desea que su palabra llegue a tu vida. ¿Por qué? Porque su palabra trae vida, su palabra trae renovación, su palabra viene ordenando los pensamientos, sentimientos y emociones. Cuando tú le abres el corazón a Jesús, aquellos pensamientos, sentimientos, emociones, aquel caos en la mente del ser humano se ve inmediatamente afectado por la palabra de Dios. Tal es así que, como Él había enviado profetas, Él había enviado a sus siervos una y otra vez, pero ciertamente la humanidad necesitaba aquello que Juan el Bautista describió como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La humanidad necesitaba la provisión divina. Él mismo se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre, 100% hombre y 100% de Dios. Se humilló a lo sumo, habitó entre nosotros, aprovechó al máximo sus recursos y buscó la oportunidad y el tiempo preciso en la voluntad del Padre. Y lo que impresiona es que una de las cosas que Él tenía como prioridad para con nosotros, para con la humanidad, era enseñarnos personalmente. Y así como quizás podemos decir Moisés recibió la ley de parte de Dios en aquellos 40 días que pasó escribiendo las tablas de la ley y recibió los mandamientos de Dios, así también el pueblo tiene la oportunidad de experimentar algo que solo había sido un privilegio de Moisés: recibir de Dios las enseñanzas. Y qué más maravilloso puede haber que Dios mismo se hace hombre, viene a habitar entre nosotros, a compartir con nosotros, a comprender el diario vivir nuestro, a comprender porque Él fue niño, fue joven, creció como un adulto, empezó su ministerio después de superar las tentaciones de Satanás en el desierto, y vino. En Mateo 5:1 lo describe. Él vio a las multitudes. Dice que subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron. Él conocía las expectativas de las multitudes. No era difícil para él saberlo, él era Dios, pero aún más reconocía la necesidad de sus almas. Porque en el sistema religioso en aquel tiempo se había corrompido. Los religiosos tenían su propia agenda.
eran vistos más como instituciones de poder, como instituciones financieras que tenían gran poder en la sociedad, que como instituciones para el alma perdida, para el alma extraviada. Y ciertamente viene el Señor trayendo la palabra para la necesidad del alma, esas palabras, esas enseñanzas que ya no se recibían en los templos, esas palabras que no se podían recibir porque aquellos religiosos de aquel tiempo, aquellos que enseñaban, no habían comprendido el sentido verdadero del Evangelio. Lo que motivaba a Jesús a enseñar era la voluntad del Padre, pero esa voluntad se manifestaba en el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Ciertamente, cuando tú quieres conocer un poco de las características del reino de los cielos, tú puedes tomar estas palabras de estos capítulos 5, 6, 7, el Sermón del Monte, y tú puedes ver que ahí puedes hallar las palabras que describen el reino de los cielos, al rey y a los ciudadanos del reino. Nosotros estamos llamados, estamos invitados a ser parte de aquellos que reciben la enseñanza, que reciben la palabra. Muchos podemos desear en esta vida ser dichosos, ser bienaventurados, que el estado superior que supera a la felicidad, porque la felicidad es el ideal humano y la dependencia de nosotros mismos. Pero la dicha, la bendición de la bienaventuranza de parte de Dios, como te lo decía, incluye la aprobación divina, la bendición divina, incluye la motivación del Dios mismo a seguir ese estilo de vida, porque estamos honrando y agradando a Dios. Ciertamente, Jesús estaba dispuesto a través de este sermón a mostrar a todo aquel oyente cómo era la manera en que se conducía los ciudadanos del reino, pero empieza consolando a aquellos ciudadanos del reino, a aquellos que necesitaban ser consolados, a aquellas almas que estaban ahí y que necesitaban el consuelo divino. Veamos cómo el Señor les consuela a través de esta enseñanza. Veamos cómo se rompen paradigmas, cómo se aprende, cómo se crea. Ciertamente, tú ves a Jesús percatado de aquella multitud, con la oportunidad de enseñarles, pasando a la acción, subiendo aquella montaña, subiendo a un lugar donde pudiera venir y, como dice la palabra, sentarse y enseñarles. Porque déjame decirte, en aquel tiempo era costumbre que los maestros de aquel entonces para enseñar se sentaban. Y aquellos que iban a aprender estaban de pie. Ciertamente había llegado un momento especial para él y sus seguidores, sus discípulos, toda aquella multitud. Y lo que esa multitud estaba por escuchar era lo que ellos necesitaban, no lo que esperaban. Quizás tú estás aquí en esta oportunidad y deseas llegar a un tiempo de oración y para que oremos por un milagro, por una bendición especial para tu vida, pero déjame decirte, antes que lo material, antes que lo físico, antes que lo emocional, meramente tu alma necesita esta palabra. Tu alma necesita recordar, fortalecerse en la ley de Dios para el diario vivir. Y con la autoridad de un maestro, nuestro Señor está sentado ahí, se le acercaron sus discípulos y dice la palabra que expectantes. En el punto número 2 te quiero hablar, de la visión de Mateo de aquel evento. Porque Mateo 5:2 ciertamente dice, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Porque ciertamente la importancia de la enseñanza de Jesús radica en que siendo el Hijo de Dios, Él tenía la autoridad y Él nos va a mostrar el camino al Padre. La esperanza de la humanidad, la guía divina, está manifestándose ahí. Nos enseña a aborrecer el mal, nos enseña a aceptar de Dios lo que Dios nos quiere dar, nos enseña a vivir un mejor estilo de vida. ¿Sabes? Cuando Jesús se presenta a la vida, Él ordena el caos en la mente, en el corazón. Cuando Jesús se presenta a la vida, Él da la paz y tranquilidad, la serenidad que muchos andamos buscando. Muchos incluso vienen y ocupan algún vicio, algún escape para dejar de pensar en el conflicto que tienen en su corazón o en su mente. Y aquellos vicios pueden por un momento parecer como que tapan
aquel agujero que hay en nuestra alma, pero con el tiempo no permanecen. Pero la palabra de Dios puede traer vida al alma necesitada, al alma sedienta, al alma expectante. Ciertamente del Señor está trayendo palabra a tu vida. Para Mateo, ciertamente esa expectativa, cuando él vio que él se sentó, y cuando vio, y quizás aún cuando recordó aquel mensaje poderoso, para Mateo fue algo impresionante, porque él sintió como prácticamente algo tan completo, tan profundo, tan balsámico para el alma del oyente y desafiante para sus valores y sus convicciones. Ciertamente Mateo vino y expresó aquellas palabras como algo que él no era que había quizás preparado un discurso, quizás había preparado una enseñanza, lo expresó como que era algo palpable, que lo tenía ahí. Dice que él tomó la palabra y él, al recordar este mensaje, posiblemente sintió aquello, que él tomó la palabra de delante de la presencia de Dios y declarando los pensamientos del Padre, prácticamente tomó esa palabra y comenzó a enseñar ese proceso. Ese proceso es maravilloso, porque si tú recuerdas lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 30, donde Jesús expresa, yo y el Padre somos uno. Ciertamente hay una palabra poderosa, porque Jesús está afirmando, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Entonces Dios estaba enseñando a toda aquella multitud, aquel consuelo, aquellas enseñanzas tenían poder para llegar y penetrar al alma. Por tanto, he de decir que la autoridad de la enseñanza, de la palabra dicha por Jesús en este punto, no tiene igual. Y es así como lo recuerda Mateo. Y esto nos lleva al punto número 3, que quiero tocar este versículo precioso, Mateo 5:3, porque hemos de aprender, mi amado, que entre todo lo que el Señor iba a enseñar, entre todo lo que el Señor iba a plasmar, como lo dice la Reina Valera, esa palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Esa palabra poderosa es una palabra que describe la primera característica que Jesús ve en aquellas almas que estaban allá, y que aquellas almas que necesitaban consuelo, aquellas almas que las describe como dichosas o bienaventuradas. Él ve esa característica preciosa y expresa esas palabras de consuelo, porque ciertamente esas palabras de consuelo por esa característica. ¿Y sabes cuál es esa característica que dice los pobres en espíritu? Es una característica de aquellos que, ven su necesidad de Dios, reconocen su culpa y tienen sed de su Redentor. Esos son los pobres en espíritu, esos son los dichosos, esos son aquellos que anhelan de Dios, porque saben a sus ojos que no pueden ser ellos vanidosos o vanagloriosos, porque ellos se conducen humildemente. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos quieren vivir siempre dependiendo de Dios. Y es que, qué bendición es para aquellos que son totalmente dependientes de Dios. Los pobres de espíritu están conscientes de sus limitaciones, de su necesidad de gracia y de la misericordia divina. Qué difíciles son nuestros tiempos cuando ciertamente mucho, incluso en las iglesias, olvidamos que lo que nos mantiene de pie es la gracia. Déjame decirte, mi apreciado, que al igual que muchos, yo tengo muchos errores, tengo muchas debilidades, tengo muchas limitaciones, pero mi fortaleza es Cristo. Lo que nos permite seguir compartiendo la palabra de Dios es la misericordia del Señor. Igual, ciertamente, no podemos más que depender de la gracia divina. No podemos más que depender de la misericordia de Dios. En un sistema de valores, fíjate bien, es que este mundo, la situación es terrible. ¿Por qué? Porque le da tanta importancia a la autosuficiencia, a la vanagloria, al orgullo. Tanto vales, tanto tienes.
Pero Jesús viene enseñando que la verdadera bendición y fortaleza se encuentra en reconocer nuestra dependencia de Él. Tú puedes haber visto en alguna oportunidad que hay quienes no reconocen esa dependencia de Él. Que hay quienes aún en la iglesia están llenos de orgullo y se sienten bien por sus méritos, se sienten bien por sus hechos, se sienten bien por ser líderes. Pero Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que dependen de mi gracia, los que dependen de mi misericordia, los que no se han vuelto orgullosos ni vanagloriosos por tener un título, un liderazgo, aquellos que aman mi presencia. Ellos son los bienaventurados porque ellos son los pobres en espíritu, que están conscientes de su condición y por tanto dependen totalmente de mí. Él dice, de ellos, a ellos, yo prometo el reino de los cielos. Oh, qué palabra. Ciertamente es tremendo que, oye, la vida no se trata de tenerlo todo resuelto. No es que al venir al Evangelio, al conocer a Jesús, todos los problemas, todas las cosas se van a resolver. No, no se trata de que se van a resolver, pero se trata de que vamos a ponernos en constante dependencia de Dios. Ciertamente, qué glorioso es, amado, saber que los dependientes de Dios, los que a nuestros mismos ojos somos pobres en espíritu porque no tenemos de qué jactarnos delante de Él. ¿Cómo nos vamos a jactar delante de Él si todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios? ¿Cómo nos vamos a jactar delante de la presencia de Dios si el Redentor, el que nos salvó, es Jesucristo nuestro Señor? ¿Qué vamos a decir hoy? Fíjate bien, nosotros es por la fe que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, pero aún la fe es un regalo de Dios. Oye, el sacrificio, los méritos de nuestra salvación no los hicimos nosotros. Yo tengo muchos defectos, tú tienes muchas situaciones. Nadie hay que pueda haber hecho los méritos que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nadie hay que pudiese haber soportado la ira de Dios. Nadie hay que pudiese haber sido su sangre derramada y no solamente cubrir el pecado, sino destruir el poder del pecado y de la muerte. Solo Jesucristo. Y ciertamente reconocer nuestra condición es algo importante para llegar delante de la presencia de Dios, porque tú lo has leído también. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Pero cuando tú reconoces tu condición, cuando tú ves y te comportas y te dejas guiar como un pobre en espíritu, eso es agradable para Dios, porque, oye, aquellos que reconocen su necesidad, que reconocen su dependencia de Dios, están siempre orando. Porque saben que cuando dejan de orar, las situaciones se vuelven más difíciles. Porque cuando están cerca de Dios, como lo dijo el salmista, a la sombra del Altísimo, bajo la protección de sus alas, cuando estamos cerca de Dios, sabemos que estamos seguros. Sabemos que pase lo que pase, sea cual sea el futuro, sea cual sea el destino de la sociedad, el destino de la economía, el destino de cualquier cosa, nuestro reino no es esta tierra. Nuestra heredad, como lo dice la palabra, nuestra herencia es el reino de los cielos. Eso es lo que le pertenece a aquellos que dependen de Dios. Mi amado, tú que eres líder, tú que has logrado ciertas cosas, no te vuelvas vanaglorioso. No te vuelvas orgulloso. No creas que por tu mérito, por tu fuerza, por tu capacidad, por tu habilidad, por tu talento, por tu creatividad, no creas que eso es lo que te ha llevado hasta ahí. Es la misericordia de Dios. Es la soberanía y voluntad del Señor. Si tú vienes y dejas que el orgullo llene tu corazón y te olvidas de depender de Dios, es peligroso para tu vida espiritual. Es peligroso para tu alma. Mi amado, tú que me escuchas, solo quiero decirte que necesitamos, a la luz de esta palabra, a la luz de este estudio, que este es el primer estudio de la serie de estudios del Sermón del Monte, el cual espero que podamos compartir.
Solo quiero decirte a la luz de la palabra este domingo. Necesitas buscar constantemente de Dios. Esto no se trata de que hay un punto en el cual ya no necesitas depender de Dios. No se trata de que te ha llegado a un punto tan elevado de conocimiento, de experiencia en el Evangelio, que ya no necesitas buscar de Dios. Oye, es un gran error. Necesitas orar, necesitas tomar tu Biblia y leerla, necesitas pedir la guía y la dirección a Dios. ¿Crees que vas a lograr algo sin la guía divina? No, si quien te ha traído, quien te ha bendecido, quien te ha llevado por todo ese desierto ha sido el Señor. No vas a lograr algo sin la ayuda de Dios. Necesitamos ser conscientes de nuestra necesidad. Ahí donde estás, te lo digo con toda sinceridad. Necesitas ser consciente. ¿De qué? De que eres tan frágil. Soy tan frágil. Somos tan frágiles que un pequeño dictamen médico, unas pequeñas palabras de un resultado en un examen, nos pueden estar indicando que el final de los días se acerca. Y te diré algo, la salud que hoy no valoras puede convertirse en el anhelo más preciado de tu corazón si dejas que el orgullo se instale ahí. No seas orgulloso para con tus hermanos en la iglesia. No seas orgulloso para con tus compañeros de trabajo. No seas orgulloso por el puesto o la cantidad de finanzas que manejas, porque sabes, de Dios dependemos. Tengo que decírselo, admite tus debilidades. No eres el don perfecto que quieres proyectar. No, yo tengo muchas debilidades, igual que todo ser humano. No es que ya me salieron alas y aureolas. Tenemos muchas debilidades, pero si no lo reconocemos, si no lo admitimos, le estamos abriendo una puerta al orgullo. Cierra esa puerta. Compórtate como los demás, reconociendo que tú también tienes necesidad de Dios, reconociendo que tú también necesitas el abrazo amoroso del Creador, que tú también necesitas la protección divina, que tú también estás sujeto a cometer errores y necesitas la guía de lo alto. Condúcete con temor y temblor delante de Dios, con respeto, obediencia y en amor, y confía en su fortaleza. Porque no es tu finanza la que te va a salvar, no son tus conexiones las que te van a ayudar. Es el Señor el que puede bendecirte. Tú conoces la palabra que dice que el caballo se prepara para el día de la batalla, pero el Señor es el que da la victoria. Tú sabes que las fortalezas humanas hoy están y mañana se derrumban. Tú sabes que los reinos van y vienen. Oye, no siempre vas a estar en esa condición de poder, no siempre vas a tener esa capacidad. Hoy tú vas y te conduces de aquí para allá. No siempre vas a tener esa fortaleza. El tiempo pasa. El tiempo a cada uno de nosotros se nos acaba. Y es importante con cómo aprovechamos cada minuto, cada segundo, cada instante, cada momento. Tenemos que aprovecharlo y usarlo con sabiduría. Oye, y aún tengo que decirte, debes de ser vulnerable y abierto con Dios. Lo he dicho en otros programas, pero oye, Dios no es tu sirviente. Él no le debe nada a nadie. Él no está ahí esperando para ver en qué te va a servir. Y por tanto, debes de invertir tiempo en tu relación con Dios. ¿Cómo es posible que vivamos creyendo que podemos hacer oraciones tipo flecha todo el tiempo? Y me refiero a oraciones de emergencia, de SOS, de ayuda, sin pasar tiempo con el Señor, sin estar en comunión con Él, sin estar en su presencia, y luego queremos que todo salga bien. Oye, invierte tiempo en tu relación con Dios, haz una cita con Él. Hay un libro muy precioso que nos cuenta que una persona de repente dijo un día, bueno, voy a tomar un café con el Señor, y se sentaba sola en una mesa y empezaba a orar y tenía un devocional donde alababa, donde adoraba y le pedía al Señor su guía y su dirección mientras se tomaba un café. Ciertamente necesitamos volver al primer amor
Volver al tiempo en que reconocemos que necesitamos la guía divina y buscamos la oportunidad para estar en comunión con Dios. Sea vulnerable, sea abierto con Dios. Si depende de Dios, te digo esto, si depende verdaderamente de Dios, será como la palabra dice, esta promesa se aplicará a ti, esta promesa de consuelo se aplicará a tu vida, esta palabra, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ciertamente si dependes de Dios tendrás un lugar en su reino, en esta tierra y en los cielos, cuando Cristo vuelva. Así que esta ha sido la invitación, pero quisiera orar, tengo en mi corazón orar. Hay varias causas. Primeramente, aquellos que nunca le han entregado su vida al Señor, les voy a invitar un par de minutos que ahí donde están, cierres tus ojos, ahí donde estás, le pidas al Señor perdón por tus faltas. Si tú has creído a la palabra, que en los méritos de Jesucristo podemos alcanzar salvación y vida eterna, y si te has distanciado de Dios, te invito, ahí donde estás, cierras tus ojos y le digas: buen Dios y Padre Celestial, reconozco mis faltas, mis debilidades, reconozco mi pecado. Te ruego en esta hora, Señor, que vengas obrando en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Perdóname mis pecados, los que están a la luz como los que están ocultos. Venga usted renovando mi mente, mi corazón. Permita que pueda yo vivir conforme su palabra, hacer su voluntad, esforzarme por honrarle y glorificarle cada día, Señor. Perdóname, lávame más y más. Reconozco que por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, yo puedo alcanzar hoy salvación y vida eterna. Límpiame, purifícame, permíteme a partir de hoy, por la fe en Jesús y en sus méritos, ser un hijo suyo, andar conforme a su voluntad y vivir para usted. Guíeme, no me deje solo. Póngame en el seno de su mano y permítame andar bajo la protección de sus alas. Se lo ruego, quiero ser un hijo suyo y vivir para usted, para servirle y honrarle. En el nombre de Jesús, hoy te entrego mi vida y mi corazón y te doy las gracias por perdonarme, Señor. Amén y amén. ¿Sabes? Algunos de nosotros también hemos actuado, y lo quiero decir porque siento en mi corazón decirlo, y hemos vivido, sí, sin depender de Dios. Las decisiones que hemos venido tomando estos últimos días no han sido en dependencia. No hemos considerado lo que dice la Biblia, no hemos considerado lo que dice la palabra, lo que nos exponen, lo que nos exhortan, lo que nos enseñan. Y estamos a punto de cometer graves errores debido a eso. Voy a orar, porque si tú no estás en esto, pues no hay problema, pero si tú no has sentido que has dependido de Dios y estado perceptivo a la voz de Dios como deberías, cierra tus ojos un momento. Quiero orar contigo y por ti. Buen Dios y Padre Celestial, hoy presento a estas personas, Señor, que sienten en su corazón que han dejado su devocional, han dejado de leer su palabra, están tomando decisiones difíciles y fuertes sin tomar en cuenta lo que es tu voluntad. Ahora traigo esas personas y esas decisiones que están orando en esta hora para pedirte tu guía, tu dirección. Mira esas decisiones, mira esas dificultades, mira esas pruebas que ellos están atravesando y esas decisiones que van a tomar. Te ruego, Señor, que sea la luz de lo alto, tu sabiduría, la que venga guiándoles, mostrándoles y enseñarles el mejor camino. No permitas que el orgullo oscurezca su propósito, su sentido, la dirección que deben tomar, que puedan humillarse delante tuyo para estar recibiendo tu guía en esta prueba, en estas dificultades, en estas decisiones. En tus manos los pongo, Señor. Amén y amén. Ciertamente, siempre saludamos a todos los que están apoyando este ministerio, compartiendo, siempre participando, suscribiéndose. Gracias. Quisiera en esta hora también, si hubiese ahí entre los que escuchan, una persona que está enferma del corazón o de sus vías respiratorias,
Quisiera que cierre en esta hora sus ojos y se ponga en la mano del Señor y pida su auxilio conforme a su voluntad. Dios vendrá y te ayudará. Ahí donde estás, solo 1 minuto, 2 minutos más, ya voy terminando. Dile: buen Dios y Padre Celestial, me presento, Señor, delante suyo, con esta enfermedad en la cual he estado ya mucho tiempo. Le vengo rogando conforme a su misericordia, Señor, conforme a su bondad, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz. Por esos méritos y por esa palabra que dice que tú eres nuestro sanador. Por esa palabra que no serán avergonzados los que en ti confían. Por esa palabra que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hoy vengo pidiendo, Señor, sanidad. Estoy enfermo en vías respiratorias, estoy enfermo en mi corazón. Puede ser que estés enfermo de varias cosas más, pero en esta hora ponemos todas nuestras enfermedades y nuestras cargas físicas en las manos de Dios. Sea usted, Señor, el que esté obrando en las vidas, en los corazones, el que esté sanando, no por nuestros méritos, sino para mostrarnos su fidelidad y su misericordia para aquel que confía en usted. Venga obrando, oh Dios, dando sanidad, dando misericordia en las vidas. Te pido por aquellos que tienen una necesidad financiera, por aquellos que están, Señor, pidiendo por un familiar. Venga obrando en sus vidas. Venga compartiendo su amor y su misericordia a sus corazones. Padre, te doy las gracias, porque yo reconozco, Señor, que es tu gracia la que está orando en esta hora. Gracias por todo, Señor. Gracias por este tiempo de oración, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Ciertamente estamos llegando ya al final del programa de este día domingo. Damos las gracias a cada uno de ustedes que nos está siempre acompañando, que está apoyando este ministerio. Es un ministerio de enseñanza, un ministerio que pues humildemente queremos compartir la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, que el Señor permita que sus mentes y sus corazones estén siempre receptivos a la palabra de Dios. Hemos tratado de saludar a todos los que nos han enviado sus saludos. Estamos tratando siempre de ser agradecidos por su apoyo. Pero si en algún momento no les alcanzamos a saludar a todos por la dinámica que tenemos acá, pues Dios me les bendiga, Dios me les guarde, Dios me les proteja, Dios me les ayude en esta semana. Dios permita que puedan prosperar en todo lo que emprendan. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Nos vemos siempre el día de mañana para compartir y aprender más de la palabra. Es una bendición siempre estar con ustedes. Así que hasta la próxima. El Señor me les bendiga, el Señor les guarde y proteja. Bendiciones a todos. Un saludo a los que están saludando y hasta la próxima. Les esperamos siempre acá por el mismo canal de TikTok. Y luego pueden ver los videos en YouTube, en las redes sociales. Será de bendición. Gracias, hermanos. Gracias, amigos.